poner el reloj. Todavía falta. Ah, sacaron una. Ya. Carmen, si te duermes. Muy buenas tardes a todos. Retomando la actividad y deseando que hayan disfrutado de su almuerzo, procederemos a presentar a la profesora Leonora Echeverry, con fin de que nos honre con su conferencia titulada La autonomía progresiva en relación al derecho a ser oído y la representación en juicios de los niños, niñas y adolescentes. Cabe mencionar que la profesora Leonora Echeverry es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, actual presidenta del Colegio de Abogados y abogada integrante de la excelentísima Corte Suprema. Además, fue exdirectora de la Academia Judicial de Chile y se ha desempeñado como docente del área civil, tanto en la Universidad Diego Portales como en la Universidad de Chile. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer enormemente la fantástica organización que han tenido esta jornada. Agradecerle principalmente a Pamela y a María Elisa. Creo que han hecho un trabajo espectacular y yo creo que todos sabemos lo que cuesta organizar una de estas cosas. Espero que se repitan para las futuras y que dejó la vara muy alta, además. ¿Ya? Bueno, pensé mucho en qué podía, digamos, hablar hoy en día y creo que si hay algo en que este país está en deuda es con los niños y niñas y sobre todo, por supuesto, aquellas que están en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto, lo que aquí me quiero, digamos, referir principalmente es que tenemos que reflexionar en la forma en que actualmente nosotros estamos oyendo a nuestros niños y niñas que tienen procesos judiciales pendientes, cómo ellos están representados en los tribunales frente a estos problemas que existen y si acogemos la autonomía progresiva, si tiene esto una mayor injerencia en las decisiones de los tribunales. Por lo tanto, yo creo que ahí hay mucho que debemos y yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos trabajar mucho en infancia y poder, digamos, mejorar las condiciones en que ellos están. Ahora, no se puede partir este tema sin que efectivamente uno brevemente tenga que entrar con el principio del interés superior del niño. ¿Por qué? Porque obviamente la opinión del niño está considerada efectivamente como una de los elementos básicos para efectivamente entender qué es este interés superior.
Por lo tanto, podemos decir que el reconocimiento de los derechos de los niños ha sido en general un proceso gradual, desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades muy discrecionales que se le daban a los padres. En realidad, los niños frente a los tribunales no eran tomados como sujetos de derecho y se entendía, como puede ser más o menos cierto, que los padres actuaban en su beneficio, y hasta el día de hoy yo creo que hay un buen porcentaje, mayoritariamente un porcentaje de padres que efectivamente actúa en beneficio de sus hijos. Lo que pasa es que los que actuamos en derecho, los que van a los tribunales, etcétera, son los que merecen nuestra preocupación y los que tenemos que proteger. Después de dictada la convención, se entendió que los niños eran sujetos de derechos propiamente tales y que incluso podían oponer sus derechos tanto a sus propios padres como al Estado, y que el Estado tenía que empezar a regular las leyes que se iban dando en base a estos principios, en cuyo caso, digamos, teníamos el principio del interés superior del niño, la autonomía, el derecho de los niños a ser oídos. Pero lo que en el fondo este principio del interés superior le recuerda a la autoridad, al juez en nuestro caso, etcétera, es básicamente que los derechos de ellos deben ser respetados, pero no puede ser, digamos, claramente constituir soluciones jurídicas de la nada. O sea, yo no puedo inventar cuál es el interés superior de un niño, sino que tengo que hacerlo en base a los derechos al catastro de derechos que les da la Convención, etcétera. No necesariamente uno tiene que mirarlos todos, porque en algunos casos efectivamente hay ciertos derechos que no van a estar vulnerados. Pero la regla general es que los niños que llegan a los tribunales tienen un derecho vulnerado que, por regla general, es el derecho a vivir con su padre y su madre. ¿Ya? O sea, ese como mínimo, tienen muchos otros, pero ese es en general el derecho que no va a haber forma que uno se lo repare, porque efectivamente sus padres no viven juntos. Pero como yo me quiero referir no tanto al interés superior, sino que a lo que viene después, quiero decir que en los países que se ha recepcionado normativamente este principio, se ha avanzado en la delimitación conceptual a través del establecimiento de una serie de criterios que han tenido acogida jurisprudencial. Y así tenemos como en el derecho inglés, la Children Act habla justamente de uno de los principales elementos, son los deseos y sentimientos del niño dependiendo de la edad. Y asimismo, nuestro artículo 225-2, en la letra F, no sé por qué quedó tan abajo, pero en la letra F quedó la opinión expresada por el hijo. Ahora entonces, la idea es brevemente referirme a qué elementos uno debería tener en cuenta cuando uno evalúa el interés superior del niño. Y vamos a dejar al final la opinión justamente para quedarnos en ellas, pero básicamente tendríamos que fijarnos en la identidad del niño, ya que los niños no son un grupo homogéneo, por lo que debe tenerse en cuenta la diversidad al evaluar su interés superior. La identidad del niño abarca obviamente características como el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión, las creencias, la identidad cultural, la personalidad, etcétera. Y si bien uno puede reconocer que los niños y los jóvenes comparten necesidades universales básicas como el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, la expresión de las necesidades va a depender de una amplia gama de aspectos personales, físicos, sociales y culturales, que no son exactamente los mismos para todos, ¿ya? Y va a estar incluida la evolución de sus facultades. Por lo tanto, es importante preservar, digamos, la identidad del niño, y claramente también podemos entender que tenemos que entrar a pensar que también es necesario mantenerle y preservarle el entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones familiares. Y en este caso lo que se ha dicho es claro que obviamente, digamos, la familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros,
y en particular de los niños, pero claramente el término familia va a tener que interpretarse en un sentido amplio, ya que todas las sociedades reconocen, llamémoslo así, como estructuras familiares, diferentes tipos de estructuras. Hay países que reconocen solo alguna estructura, poca, y hay otros que reconocen la más amplia facultades para poder entender qué es una familia. La cosa es que la interpretación se da de acuerdo a la sociedad en que rige el término y, por lo tanto, en un sentido amplio uno podría decir que hay que incluir a los padres biológicos, a los padres adoptivos o de acogida, también a los miembros de una familia ampliada o a la comunidad según se establezca. Pero ahí yo creo que es claro que las costumbres locales van a decir mucho en cuanto a qué es lo que se va a proteger como familia o qué es lo que se le va a preservar a ese niño como su familia. Y otra cosa a la que me quiero referir antes de ir directamente a la opinión es la situación de vulnerabilidad que tienen ciertos niños. Y esto básicamente porque nosotros hemos adquirido una nueva situación de vulnerabilidad que yo creo que si bien está puesta como digamos, problema grande en nuestro país ahora, no está puesto en relación a esos niños, que son justamente los niños de los inmigrantes. ¿Ya? Yo creo que siempre que los niños sean minoría en cualquier cosa necesitan una mayor protección. Por lo tanto, claramente si vamos a evaluar un interés superior de un niño que o tiene la calidad de refugiado o tiene la calidad de inmigrante, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para proteger esas diferencias que hasta el momento, si uno lo piensa, no tenía por qué hacerlo porque no era un problema importante en Chile y vemos que cada día más está siendo. Pero lo que en el fondo a uno le preocupa es que hasta el momento es un problema más bien nacional, pero no un problema que se haya identificado con los niños en esa calidad. Ya, por lo tanto, yo creo que hay que empezar a pensar cómo vamos, si somos un país, digamos, en que ahora la gente viene hacia acá, claramente vamos a tener que ver qué situaciones especiales vamos a tener que analizar para proteger, digamos, a los niños que tienen otra realidad y que además, por lo que hemos visto, la primera realidad en este país tampoco es buena. ¿Ya? Bueno, y por último, la opinión del niño tiene que ser considerada para poder, digamos, entender lo que es el interés superior. Y yo creo que eso es nuestro mayor defecto, entender cómo vamos a considerar la opinión del niño, porque si la decisión judicial que sea no tiene en cuenta el punto de vista del niño o no concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo con su edad y madurez, no respeta la posibilidad de que el niño o los niños participen en la determinación de su interés superior. O sea, lo que hay que tener claro es que el paternalismo funciona en contadas ocasiones y muy poco, y ojalá no se diera ni creciera. Pero hay ciertas veces que uno pudiera llegar a entenderlo. Pero claramente, digamos, los niños tienen el derecho a participar en la creación de su propio interés. Y el hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable no le priva del derecho a expresar su opinión ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior. La adopción de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos de los niños en ese tipo de situaciones debe someterse a una evaluación individual que dé una función a los propios niños en el proceso de toma de decisiones y permiten introducir ajustes razonables y prestar apoyo en caso necesario para garantizar su plena participación. Ahora, la evaluación esta del interés superior del niño debe abarcar este respeto del derecho a expresar libremente su opinión, ya que ésta se tenga debidamente en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Hay una vinculación clara, si uno toma la Convención de los Derechos del Niño, entre el artículo 3, que está el interés superior, el artículo 5, que está la autonomía progresiva, y el artículo 12, donde está la forma en que el niño debe ser oído. ¿Ya? Por lo tanto, los tres tendrían que ir juntos y claramente no es lo mismo un niño de 4 que trata de expresar su voluntad o su opinión frente a determinadas situaciones que un niño de 15 que trata de expresar sus opiniones al respecto. Por lo tanto,
está claro que se ha determinado generalmente que cuantas más cosas sepa, haya experimentado y comprenda el niño, más deberían los padres, tutores u otras personas legalmente responsables del niño transformar la dirección y orientación en recordatorios y consejos, y más adelante en un intercambio en pie de igualdad. Esto es, mientras más edad tenga el niño en situaciones, digamos, razonables, claramente, digamos, quienes tratan de entender cuál es su interés superior debieran darle una mayor ponderación a su opinión que lo que podría tener un niño de corta edad. Tenemos claro que los niños pueden participar en los juicios en calidad de víctima, de testigo, o también pueden ser la parte interesada. No me interesa referirme aquí al niño víctima porque no es del caso, a pesar de que se ha sido objeto de algún delito, ni tratar aquí un problema latamente discutido sobre el problema de la revictimización cada vez que el niño se le hace recordar el delito que pasó. Ni tampoco en su calidad de testigo, ya que claramente hay normas que hay que aplicarle como prueba testimonial y que debieran ser adaptadas al caso particular de un niño que va a ser testigo en un juicio. Por lo tanto, mi interés más bien es referirme al niño cuando es interesado en el juicio, cuando puede ser considerado parte, esto es, todo aquel que está interesado en el resultado del juicio o que va a resultar afectado en su vida por la sentencia que se dicte. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que el ejercicio de este derecho no es una obligación para el niño. Él debe manifestar si quiere dar su opinión o prefiere no hacerlo. Pero estamos claros que esa decisión, que es bastante importante, debe ser tomada en forma informada por el niño, porque muchas veces entenderá que si lo hace, sus padres se enterarán del contenido o sentirá que está siendo desleal con alguno de ellos, que es una cosa bastante usual, y por lo tanto preferirá que otros decidan sobre algo que en definitiva les afectará. Si uno dice cómo debiéramos, entre comillas, oír a los niños en un proceso, lo primero es entender que tiene que ser lo que se llama una escucha efectiva o una comunicación efectiva. El niño debe ser debidamente escuchado por las autoridades correspondientes y para poder entender que se cumple con este requisito, el niño debe ser efectivamente escuchado, lo cual explica un procedimiento que señale los momentos posibles en que esto suceda y se haga directamente con la autoridad, que en nuestro caso va a ser el juez. Ahora, esto no impide que haya otras personas que participen en el momento en que el niño preste su opinión. Por ejemplo, el niño puede tener nombrado un curador ad litem, el niño puede tener un representante que quiera estar presente, pero el hecho de que tenga nombrado una de estas personas no implica que efectivamente la persona va a poder que otro hable por él. En el fondo, el niño siempre va a tener que tratar de hablar por sí mismo. Y, por lo tanto, la comunicación debe ser directamente con el juez. Ahora, ¿este juez qué debe hacer? Este juez, al momento, digamos, de oír al niño, debe evaluar la capacidad de este niño. Y capacidad no me refiero a la palabra capacidad del 1447, sino que más bien a una autonomía progresiva del niño. ¿En qué sentido? Porque el artículo 12 dice, el niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio. ¿Cómo yo voy a saber si el niño puede formarse un juicio propio? Lo cual es de una dificultad extrema, ¿ya? Por lo tanto, es importante en este caso dejar en claro dos premisas fundamentales. Primero, no existe una edad mínima a partir de la cual el juez tiene la obligación de escucharlo. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene un niño para formarse un juicio propio depende de aspectos subjetivos y arbitrarios que no obedecen exclusivamente a su edad. Por eso es que la Convención habla y conjuga la edad con la madurez. ¿Por qué? Porque hay niños que pueden ser extremadamente maduros en algunos aspectos y extremadamente inmaduros en otros. O sea, si hay un niño que ha estado al cuidado de sus hermanos, va a saber mejor que cualquiera de nuestros hijos cómo debe cuidar al otro, cómo los debe proteger, etcétera, pero a lo mejor no tiene ninguna, digamos, madurez respecto, por ejemplo, de las obligaciones académicas, porque han sido totalmente desplazadas en su formación. Y por el contrario, a lo mejor si uno piensa en los niños que tienen una posición más, digamos, una
más aventajada en ciertas cosas, no va a tener idea, y piensan en lo propio, de cómo cuidarse a sí mismo, ya bueno, no van a saber nada, porque van a llamar a preguntar dónde están las cosas, pero sin embargo van a saber que si no estudian y les va mal, ahí van a tener algún problema. Entonces, el juez tiene que evaluar, o sea, no es lo mismo que la capacidad ni la madurez de un niño en determinada situación que un niño en otra situación, y por lo tanto, esto de que haya que conjugar la edad y la madurez va justamente con eso. Y si ese niño va a ser juzgado en base a una cuestión de protección, a una cuestión de sobrevivencia, va a tener otra capacidad que si lo van a juzgar o lo van a tratar de medir en su capacidad académica, por ejemplo. Por lo tanto, en este punto tenemos claro que el principio de la autonomía progresiva del artículo 5 tiene una gran importancia. Ahora, ¿qué debería hacer el juez frente a esta evaluación? Bueno, primero establecer si el niño comprende por qué se le llama a emitir su opinión, informarle que está en libertad de hacerlo o no. Y aún cuando el juez determine que poco puede aportar, ojo, igualmente es necesario oírlo, ya que el niño se puede manifestar de diferentes maneras, mediante el lenguaje oral, respondiendo preguntas a través de dibujos, signos que pueden ser interpretados por personal idóneo, finalmente mediante el lenguaje corporal. O sea, lo que explican los psicólogos es que el lenguaje de rechazo corporal es una cosa, digamos, que dice mucho y sirve mucho para ciertas cosas. Pero lo mínimo que se pide o se trata de pedir es que el niño entienda de qué se está conversando. Y por eso se entiende como estándares que debe tener una información previa, que yo creo que no se la damos a nuestros niños en los tribunales, que es entender quiénes son las partes en el conflicto, ya qué es lo que las partes discuten, ya cuáles son las razones o argumentos en la discusión, por supuesto todo a la altura de la edad y madurez que tenga ese niño. ¿En qué aspectos del juicio se espera que este niño emita una opinión? ¿Ante quién y en qué forma tiene que hacerlo? Y hay algo que es muy importante, cómo se va a tomar en cuenta lo que opine en la decisión final, que es otro gran problema que nosotros tenemos, ¿ya? Y entender que la importancia de su opinión no es obligatorio para el juez, pero claramente, digamos, el juez debiera por lo menos tomarlo en cuenta. Por lo tanto, aquí viene el otro problema, que es básicamente la consideración de la opinión. Y uno dice, y en general dicen, bueno, lo que pasa es que cuando se oye al niño se dice que la audiencia es reservada y que en el fondo yo no podría transmitir en la sentencia nada de lo que dijo el niño porque efectivamente tiene esta característica. Ahora, lo que está claro es que en ninguna parte de nuestra legislación dice que la audiencia es privada, pero se ha desarrollado así porque se entiende que el niño y la autoridad deben tener una comunicación efectiva. Y lo que se dice que dejaría de ser efectiva si el niño siente que esa opinión que él está dando va a llegar al padre o a la madre o al afectado y que por lo tanto, de hecho, si no se le explica, digamos, que esto no va a ir, podría no querer dar la opinión o podría querer darla sesgada. Por lo tanto, lo que se espera son dos cosas. Uno, que efectivamente el niño se le plantee la posibilidad de que el juez pueda revelar su opinión. Él es libre para dar la autorización o para no hacerlo. Pero en el mayor de los casos, supongamos que no lo hace, el juez tiene la obligación en la sentencia de referirse a lo que el niño dijo en palabras en que el niño debiera entender que tomó en cuenta lo que dijo, lo cual es muy difícil porque en el fondo uno va a decir que oído el niño y en atención a lo que el niño dijo, no tenemos ningún problema si la resolución es acorde a lo que dijo. El problema es pensar cuando yo dije oí al niño, tomé en cuenta lo que el niño dijo y sin embargo dije y decidí todo lo contrario. Bueno, hay países en que atendiendo la edad del niño, lo que hace el juez es que lo llame y le explica. Cuando ya tomó la decisión y le explica por qué falló de determinada forma. Aquí no se hace y hay muy poca comunicación en la sentencia para que un niño, y no digo un niño de 4 ni de 6 años, hablo de un niño de 12, de 13, de 14, que son los que uno más le preocupa en cuanto a la opinión, entienda que él dijo una cosa y versus eso el juez hizo totalmente lo contrario. Por lo tanto, lo que hay que tratar de hacer, si es que efectivamente el niño no quiere develar su opinión,
lo que tiene que hacer el juez es tratar de fundamentar lo mejor posible por qué llega a esa decisión, ¿ya? Y por qué no toma la otra, en el fondo. Supongamos una cosa muy básica, que él dice que se quiere quedar a vivir con su papá y en definitiva lo dejan con su mamá. O sea, el juez lo que debiera dar a entender en su sentencia es cuáles son todos los elementos que primaron para dejarlo con su madre, que irían en un mejor bienestar del niño, y cuáles son básicamente quizás las ideas básicas por las cuales no prefirió al padre, básicamente porque el niño, si no, se siente, entre comillas, estafado, como nosotros no vamos a pedirle al juez, o sea, podríamos pedirlo y sería magnífico, que llame al niño y le explique por qué tomó la decisión, que yo creo que sería lo más razonable. Bueno, no haciéndole, tiene que darle una sentencia lo más razonable posible para que el niño sienta que su opinión sirvió de algo. Tenemos que, ya está reconocido en muchas sentencias que, digamos, priman de la Corte Suprema, que básicamente forma parte del debido proceso, que el oír a los niños es un elemento esencial y que si no se ha oído el niño cuando tiene una edad correspondiente para ser oído, claramente, digamos, la Corte va a hacer que el proceso vuelva a primera instancia y que se entienda que se debe oír al niño o nombrarle un curador para esto. Ahora, por último, quiero referirme a cómo se representan los niños, que yo creo que ahí tenemos una tercera falencia. Los curadores ad litem, que se les nombra a los niños, tienen una estructura básica de no ser ni abogados del niño, de no ser abogados del interés superior, y además carecemos de una cantidad necesaria para todos los problemas que existen. Por lo tanto, ¿qué es lo que se supone que uno debería pedirle siempre a quien represente los intereses del menor? Primero, que no tengan un conflicto de interés, lo cual lo tienen en general todos los padres que quieren representar a sus hijos en juicios de custodia, en juicios de regulación comunicacional, porque cada padre quiere lo que quiere y el niño está generalmente en la mitad. Como tampoco es lógico que el Sename represente a los niños que van a ser susceptibles de dar una adopción, porque ellos tienen una forma de ver la adopción que van a preferir, con razón o sin razón, da lo mismo. El hecho es que tienen el conflicto de interés. O sea, no solo es necesario que lo tenga una persona, también lo puede tener una institución que tiene una agenda propia, que entiende, digamos, que cumple con su misión cuando los niños son adoptados, efectivamente, y entonces su primera visión va a ser básicamente esta. Bueno, hoy en día se entiende que cada vez que hay un conflicto de interés se debiera nombrar a un curador que represente el interés. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer este niño? El curador, el problema básico es que efectivamente representa el interés del niño, pero no lo representa como lo representaría un abogado. Y eso es quizás lo que uno estima, digamos, que a veces puede no ser beneficioso. ¿Por qué? Porque en el fondo pasa un poco por el sedazo de él lo que le va a contar al juez después que es mejor. Entonces, lo que se dice en general en el ámbito internacional es que la persona que representa al niño, sea el abogado, sea el curador, debiera en primer lugar dar absolutamente la versión transparente de lo que el niño quiere. Y si estamos frente a una figura como el curador ad litem o el abogado del interés superior del niño, que existe en otros países, podría a continuación decir lo que a él le parece, pero no disfrazarlo como que es efectivamente lo que el niño quiere o dice, sino que decir, mire, esto es lo que el niño quiere, a mi modo de ver, por haber visto todas las circunstancias alrededor, para este niño a mí me parece que eso es lo mejor o que no sería lo mejor esto, pero podría ser está otro supuesto. El problema es que hoy en día se trata un poco de suplir y de pensar que lo que dice el curador es lo que el niño quiere, y eso en general no es así, porque además, salvo los que lo ejercen muy bien, muchos de ellos ni siquiera oyen a los niños antes de llegar a los tribunales, y uno ve que en los pasillos están por primera vez entrevistando al niño y viéndolo, no necesariamente porque son malos, sino porque como tenemos muy poco, en general puede ser muchas veces que no exista un tiempo. Pero lo que yo quiero relevar con esto, y con esto termino para no extenderme,
Es decir, que tenemos que tener una gran preocupación por los niños y niñas y adolescentes que existen, que tenemos que garantizarle el derecho a ir a juicio, a ser oídos en el juicio y a ser oídos, pero no solo en forma automática, sino que a ser escuchados y razonados sobre lo que dice. ¿Por qué? Porque hay una cosa básica. En general, se estima que el niño no es suicida y que va a elegir siempre lo peor. Ya hay gente que dice, mira, en realidad el niño siempre va a elegir lo que les acomode, donde va a estar mejor. Yo le diría que en general no es así. Por lo tanto, me parece que tenemos que buscar las formas de preocuparnos. Y todos los que estamos aquí, que escriben y buscan los puntos y las cosas, las publicaciones pueden empezar a publicar sobre cómo ir a los niños, cómo podemos mejorar los tribunales en cuanto a que los niños sean oídos, porque yo nunca he visto un niño que se le explique aquí lo que vamos a discutir y lo que se está discutiendo, y uno plantea una cosa, etcétera, otra no. Se le hace una pregunta u otra pregunta directamente y hasta ahí se llega. Y creo que la justicia para el niño va a ser mejor si efectivamente nos hacemos cargo de su opinión, no necesariamente teniendo que fallar de acuerdo a lo que el niño quiere, pero sí tomándolo en cuenta. Gracias. No me pasó nada. Agradecemos a la profesora por su excelente conferencia. Reanudando así la jornada, procedemos a dar inicio a las terceras mesas del evento. Para ello, les invitamos a quedarse en este auditorio o dirigirse a la sala que sea de su interés. Muchas gracias.
María Paz de nuevo. Permiso, me disculpo. Bueno, como organizadora uno empieza a saludar a la gente, tantos amigos, etcétera, pero bueno, le agradezco a todo el público presente por haber elegido este panel. También me tomo la libertad nuevamente de agradecer a las profesoras por estar aquí, a todo el público asistente y yo había dejado sin saludar a todo el equipo de ayudantes, que sin ellos tampoco esto sería posible. Así que me tomo esa libertad previo a comenzar este panel. Y bueno, el panel de hoy, o de esta hora, lo componen la profesora Carmen Domínguez, la profesora Natalie Walker y la profesora María Isabel Cornejo y además la profesora Mar del Rosario Guridi. El orden es, partimos entonces con la ponencia de María Isabel Cornejo. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Chile y nos presentará la ponencia La idea de sujeto subyacente en el derecho privado. Tiene la palabra. Especialmente de María Elisa, quien era compañera mía en el doctorado y me invitó. Y, por cierto, felicitar la estupenda organización de las anfitrionas. Todavía no soy doctora en Derecho, ya entregué mi tesis doctoral, pero está en revisión, ¿ya? En proceso. Una aliciente, sí. Bien, mi ponencia de hoy se denomina La idea del sujeto subyacente en el derecho privado. Los estudios que a continuación les mostraré forman parte, de hecho, de mi investigación doctoral. El concepto de sujeto moderno corresponde a una construcción que inicia en el siglo XIV, con importantes consecuencias para el derecho y específicamente también para el derecho privado. A continuación, espero mostrar que el concepto de sujeto moderno es distinto del que evidencian las neurociencias. La idea de sujeto moderno obedece a una idea forjada, como ya dije, en la coyuntura política del siglo XIV, que sedimentó bajo las ideas filosóficas de René Descartes y los filósofos de la Ilustración, especialmente Kant. Actualmente se discute en neurociencias y en neuroética fundamental la vigencia de la idea de sujeto moderno, debido a la superposición de otras concepciones de agencia que suponen una idea de sujeto distinto al moderno. Como bien señala Habermas, la institucionalización del derecho privado se produce esencialmente a través del derecho de propiedad y de la libertad contractual. En ambos conceptos arquetípicos del derecho privado trasunta la idea de un sujeto caracterizado por su autonomía y racionalidad. La propiedad es el ejemplo típico del derecho subjetivo. La cosa queda bajo el señorío o dominio de su dueño, con exclusión de cualquier injerencia de terceros. La concepción de derecho subjetivo como señorío de la voluntad ha sido dominante en el derecho común. Sin embargo, la propiedad no fue considerada en Roma como un derecho subjetivo propiamente tal. En efecto, en Roma, ius no es el derecho de crédito, un poder del acreedor, sino la obligación misma, vinculum iuris, la relación que liga objetivamente al acreedor y al deudor. No existe tampoco en el derecho romano la distinción entre derechos reales y derechos personales, lo que los romanistas modernos llamaron ius in re, ius in personam. Tampoco existían los derechos secundarios sobre la cosa de otro, tales como la servidumbre o el usufructo, los cuales, aunque se les haya concebido como poderes, fueron designados en el digesto con la palabra iura. No conozco en los textos de la jurisprudencia clásica, explica el filósofo del derecho privado Michel Villet, caso alguno con el que pueda alguien probar que ius reviste el sentido de poder. Ius en Roma era una palabra común y de amplio significado, pero nunca fue concebida con un carácter subjetivo, en el sentido que luego le darán los escolásticos. Los romanos se interesaron tan poco en la idea de derecho subjetivo que no tenían un término genérico para expresarlo. La palabra ius no cubre en absoluto la noción general. La prueba está en que no se aplica a los derechos subjetivos más importantes, como el dominio y el derecho de crédito. La primera definición de derecho subjetivo aparece alrededor de 1332 en la obra Opus Nonagintadierum del franciscano Guillermo de Ockham. Esta definición
es resultado de las controversias que se suscitaron alrededor de la propiedad y la pobreza de Cristo entre la postura de Ockham y el Papa Juan XXII, lo que motivó el quiebre paradigmático entre la concepción romana del derecho de propiedad y la concepción moderna de derecho subjetivo. El nominalismo de Ockham controvierte la tesis opuesta a la pobreza franciscana. Su opositor es un papa con una reconocida formación en derecho, que posee además en su corte a los mejores juristas de la época. Ockham es más bien filósofo. Sus intervenciones legales son más bien ocasionales, todo lo cual confirma también en el ámbito del derecho aquello que Kuhn avisoró en la historia de las revoluciones científicas. En efecto, en la estructura de Kuhn prueba una y otra vez que cuando en el campo de la innovación científica se hallan dificultades que la tradición imperante no puede resolver, entonces un recién llegado, no habituado a los viejos modos de hacer las cosas, posee una mayor flexibilidad para ingeniar una salida novedosa a desafíos que los cánones clásicos no pueden resolver. Ockham, en el derecho, no hace más que confirmar la observación de Kuhn. El dualismo cartesiano y su influencia en el dualismo jurídico moderno. Tras las disputas de la génesis de los derechos subjetivos, llegamos a la idea de que el derecho subjetivo no puede ser concebido sino bajo una cierta idea de sujeto. Descartes es, pues, quien culmina y racionaliza esta evolución. La doctrina cartesiana deja de lado la idea unitaria, aristotélico-tomista, del sujeto como sustancia, en que el alma y el cuerpo son constituidos en una misma unidad, con el cosmos, en que se entreteje inteligencia y materia. La metafísica cartesiana ha hecho del alma y del cuerpo, del pensamiento y la materia, dos especies de ser separados. Este dualismo cartesiano ha pesado, según Villée, durante largo tiempo en la conciencia occidental, modelando nuestra forma de concebir el mundo. Este dualismo cartesiano entre sujeto y objeto es de una separación radical entre hombre y naturaleza, entre conocimientos morales y lo que la ciencia dice que es objetivo, entre el valor y el hecho, entre el ser y el deber ser. Es así que la visión cartesiana escinde en dos el universo, por un lado el pensamiento, por el otro la materia. Entonces, o bien situamos al derecho al lado del alma, del espíritu, que incluye el pensamiento humanista, que toma los principios que descubre del fondo de la conciencia del hombre y los transforma en un conjunto de deducciones, en donde el derecho tomará entonces la forma de un sistema deductivo de reglas, racionalismo. La otra visión es sostener que el derecho está sobre la rúbrica de la materia. Esto implica que el derecho es producto de las pasiones, de la fuerza de los individuos, luego de la fuerza de los grupos donde el Estado debe aplicarles los métodos de la ciencia, naturaleza física, situada al lado de los hechos y regidos por las leyes mecánicas, determinadas objetivamente en lo que más tarde derivará en la sociología. Esta es la clara dirección que adopta Hobbes y después Spinoza, así como el materialismo francés del siglo XVIII con Helvetius y Dolbach. La metafísica cartesiana no implica solamente dejar de lado el antiguo concepto de derecho natural, sino que además impone al pensamiento jurídico moderno dos direcciones novedosas: racionalismo, naturalismo. Ambas doctrinas poseen la misma contradicción de pensamiento jurídico moderno, ya que en un mundo disociado entre pensamiento y materia, el derecho, que pertenece esencialmente a estas dos áreas, no sabe dónde descansar. Oscila, a veces tratando como norma relevante a la espera del pensamiento y en otras ocasiones como fenómeno relevante de la ciencia objetiva de las cosas, tanto como deber ser o bien como hecho sociológico. Como se aprecia, fue inevitable que el dualismo metafísico de Descartes generara asimismo un dualismo jurídico. Toda definición jurídica posee una función ontológica. Villée sostiene que hemos sido poderosamente influenciados por la obra de Descartes, y no solo por su método, sino que también por su ontología dualista. Para Villée, la metafísica concluye y cierra la transformación que coagula en el derecho, y la modernidad no es la excepción. La metafísica se transforma en conceptos culturalmente eficientes hasta que nuevos fenómenos, alguna vez fue la pobreza de Cristo, en nuestros tiempos son los desafíos de la ciencia y la técnica, los hacen ineficientes, inútiles o toscos, y la transformación comienza de nuevo. El pensamiento de Aristóteles provee de lo básico para la doctrina clásica de los derechos naturales. El nominalismo de Ockham, por su parte, hizo posible las tempranas teorías modernas de los derechos subjetivos, y la filosofía de Kant proveyó
de una inmensa fuente para los derechos subjetivos del siglo XIX. El punto relevante de escudriñar los primeros rastros de la idea de sujeto agente racional y sus efectos para el derecho es que una idea opuesta y novedoso al paradigma romano se gestó por influencias foráneas a la propia práctica, en que la filosofía y la fisiología de la época fueron determinantes. Una cuestión similar es lo que ocurre en la gestación del sujeto agente no lineal, plástico y contemporáneo, constatado por influencia de las neurociencias y la neuroética actuales. Las discusiones relacionadas con el libre albedrío y las actuales concepciones de agencia a la luz de las neurociencias muestran en uno de los elementos de la autonomía, a saber, el libre albedrío, que los agentes toman sus decisiones por estímulos que impactan en las emociones del sujeto antes de tomar conciencia de ellas. Para demostrar las diferencias existentes entre la agencia tradicional versus la agencia evidenciada por las neurociencias, existe ya un clásico experimento en neurociencias de la década de los 70, específicamente de Benjamin Libet, que evidencia cómo tanto nuestras intenciones como decisiones conscientes no son las causas reales de nuestras acciones, sino que meros efectos epifenómenos de sucesos neurológicos inconscientes. En los experimentos de Libet y otros replicados con posterioridad existen patrones de actividad cerebral que predicen las decisiones de las personas hasta 10 segundos antes que el agente se haga consciente de su decisión. Lo que, de ser cierto, convierte el libre albedrío en una mera ilusión y, por tanto, a la responsabilidad moral también, toda vez que si el agente no es consciente de sus actos, no puede ser responsable por los mismos. Posteriores a estos pioneros estudios de Libet han sido replicados de manera más sofisticada aún los ulteriores estudios que impactan en el libre albedrío y la responsabilidad moral. Por otro lado, existe autor Alfred Mehl que señala que aunque investigaciones en neurociencia aseveren que el libre albedrío es una ilusión, no es menos cierto que constituye un concepto que ha sido útil para varios sistemas, entre esos los éticos y jurídicos. Para aquellos que consideran al libre albedrío como una buena mentira piadosa, aún habría otro obstáculo que sortear. El paradigma neurocientífico sugiere que la agencia, compuesta de dos ideas matrices, libre albedrío y responsabilidad, supone una epigénesis o ontogenia individual caracterizada por la mutación del sistema nervioso central por factores como edad, ambiente y otros, entre esos género. No parece ser cierto que el libre albedrío se realice como una condición todo o nada, dando lugar a la autonomía moral inmutable. Los estudios en neuroética fundamental, en neurociencia práctica y en neuroética práctica han demostrado que el sistema nervioso de la especie Homo sapiens posee una plasticidad que le permite adaptarse y adaptar su entorno, modelando las elecciones de un modo plástico, dinámico, que además obedece a distintas etapas de desarrollo cognitivo humano. El libre albedrío, entonces, es una variable más en el desarrollo de la autonomía moral y no un concepto fijo. Tampoco se deriva exclusivamente de la racionalidad con independencia de los factores emocionales, relegados a la invisibilidad y asociados por influjo del cartesianismo a la condición escindida de un sujeto subordinado a la razón. El sujeto de las neurociencias corresponde a un sistema conceptual, no diré opuesto, para no perpetuar aquí los nefastos efectos del cartesianismo de polarización del sujeto racional-emocional, que muestran un sujeto plástico y complejo, cuyo cerebro fabula relatos conectados con las emociones, en que la razón es subyugada a una justificación de la decisión emocional, y según el cual, en consecuencia, el sujeto actúa primero y luego piensa en un motivo para actuar del modo que lo hizo. A modo de reflexión final de esta exposición, será interesante ver cómo el derecho privado, que se funda en conceptos como la autonomía moral, asume el paradigma neurocientífico y cómo impactará en sus conceptos y reglas. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la profesora por haberse ceñido al tiempo también y continuamos con Natalie Walker, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho por la misma Casa de Estudios. Ella presentará la ponencia sobre el significado de los conceptos valor y vicio en el título de la nulidad y la rescisión del Código Civil chileno. Tiene la palabra. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pamela.
no quiero sustraerme a las felicitaciones que ya todas las personas que han presentado sus ponencias, ¿cierto? Todas las profesoras han dicho. Me parece una magnífica organización de estas jornadas y las felicito nuevamente porque uno sabe todo el trabajo que hay detrás de la organización de una instancia como esta. Además, quiero decir también que me siento muy orgullosa de estar participando por segunda vez en estas jornadas y creo que aquí se está haciendo historia y por lo tanto espero que esta historia continúe, que esté en ciernes y larga vida a las jornadas. Bueno, como decía Pamela, el título de mi ponencia es hacer algunas unas precisiones respecto de los conceptos de valor y vicio en el título de la nulidad y la rescisión. Siempre cuando se estudian estas materias hay una visión que está detrás, que es considerar, ¿cierto?, estos conceptos de valor y vicio de una manera determinada y siguiendo ciertas concepciones de los autores chilenos, particularmente de los que se han preocupado de estudiar la nulidad, que dentro de sus principales expositores es Arturo Alessandri Besa, que él tuvo una visión de las cosas, ¿cierto?, que fue replicada con posterioridad durante mucho tiempo y ahora esto está siendo cuestionado, no solo por mí, naturalmente, sino por varios autores, entre ellos Jorge Barahona, que ha escrito varios trabajos al respecto. Bien, lo primero que podemos decir entonces es que cuando nosotros examinamos la primera norma, que está en el título 20 respecto de la nulidad, que es el artículo 1681, hace alusión precisamente al valor. Dice, es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. Y luego continúa diciendo que la nulidad puede ser absoluta o relativa. Uno de los temas entonces que ha suscitado particular interés en nuestra doctrina nacional en torno a este artículo 1681 del Código Civil es el significado de la palabra valor ahí contenida. Para los partidarios de la teoría de la inexistencia, valor sería un sinónimo de validez, no de existencia del acto, con lo que se afirma que un acto o negocio puede carecer de validez pero seguir existiendo. En cambio, para aquellos que desconocen la inexistencia como una categoría distinta de la nulidad, la palabra valor denota una relación de conformidad o disconformidad del acto con las exigencias legales. De manera que si el acto no cumple con los requisitos dispuestos por la ley para tener valor ante ella, será nulo por carecer de esa adecuación mínima requerida. En el proceso de elaboración de mi tesis doctoral, principalmente al efectuar una progresión histórico-dogmática de la rescisión, que ese es el tema que yo estudié, para que los que, ¿cierto?, mucha gente no sabe eso, pero yo estudié la rescisión dentro de mi tesis doctoral. Y al ir estudiando estas materias me encontré con hallazgos bien importantes para esos efectos. Y uno de los principales hallazgos que encontré es de una profesora italiana, una académica italiana, una mujer, llamada Paola Ziliotto. ¿Y qué es lo que dice Paola Ziliotto respecto de este tema en particular que me interesa destacar? Que me parece un hallazgo extraordinario según mi modo de ver. Ella se ha dedicado a examinar el origen remoto de la rescisión por lesión. Y como muchos que nos hemos dedicado al tema, terminamos siempre estudiando unas leyes, unos rescriptos imperiales. Siempre esto termina en Roma, como muchas de las materias que uno estudia. Sí, por supuesto, me refrendan por ahí, ¿cierto? Y en esta materia en particular tiene mucha importancia unos rescriptos imperiales, o sea, unas respuestas que daba el emperador a consultas de particulares que se llaman leyes de rescindenda venditione, ¿ya? Que es, traducido al castellano común, ¿cierto?, leyes sobre la rescisión de la venta. Y Paola Ziliotto, entonces, cuando estudia esto, se da cuenta, al hacer el análisis de estos dos textos, que son textos bien breves, que hacen alusión a la rescisión por lesión enorme, toman el tema del justo precio en un caso, que es la ley más famosa, que es la ley segunda, que dice, ¿cierto?, esto del justo precio, que si uno paga más del doble o el vendedor recibe menos de la mitad del valor, que está en el Código Civil, por eso a uno le suena mucho, ¿cierto?, esta materia. Entonces, esa es la ley segunda. Y la ley octava se refiere a las amenazas, al dolo con que puede actuar una persona al contratar. Entonces, ella extrae una idea que a mí me parece muy digna de destacar y que explica también en nuestro ordenamiento jurídico, imagínense, desde Roma uno puede, ¿cierto?, sacar esta conclusión prácticamente de modo directo, y es que cuando se regulan estas materias,
podemos nosotros encontrar dos momentos diversos de la actividad negocial. O sea, al contratar, al celebrar, ¿cierto?, un acto o un negocio, nosotros podemos encontrar dos momentos distintos. Un primer momento que hace alusión al comportamiento de los contratantes, vale decir, cómo las personas al negociar, ¿cierto?, se comportan y cuál es la valoración que hace el ordenamiento jurídico respecto del comportamiento de los contratantes. Esto es muy importante porque tiene un vínculo directo con lo que denominamos vicios del consentimiento. Cuando nosotros tratamos las materias de los vicios del consentimiento, el error, la fuerza, el dolo, ¿cierto?, estamos examinando el comportamiento de los contratantes, ¿ya?, cómo ellos actúan al contratar. Pero podemos nosotros también rescatar otro momento distinto que es alusivo al contenido del negocio. O sea, podemos separar el comportamiento que han tenido los contratantes al celebrar el negocio, ¿cierto?, el contrato, y el resultado, ¿ya? Entonces, ahí podemos, como dice Paola Chiliotto, ver que la buena fe actúa como un criterio unitario para poder valorar, entonces, la contratación desde esos dos puntos de vista, para valorar el comportamiento de los contratantes o el contenido del contrato. Si nosotros, entonces, traemos, ¿cierto?, esto desde Roma a la actualidad, podemos darnos cuenta, entonces, por qué el artículo 1682 del Código Civil chileno, que es una norma cuyo ámbito de aplicación excede los límites de la mera nulidad, incorpora en su inciso final una mención expresa a la rescisión del acto o contrato, al disponer que cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. ¿Ya? En tal sentido, el espíritu que está detrás de la sanción al acto lesivo es la consideración de que las exigencias de la buena fe en la vida negocial no se satisfacen solo con la sanción a los denominados vicios del consentimiento. O sea, el tema no se agota solo con los vicios del consentimiento. Ese es un aspecto de la actividad negocial que es muy importante y que nosotros podemos controlar, pero la buena fe es aún más amplia, sino que también nos permite, ¿cierto?, examinar el resultado. Y por eso es que cobra sentido, cobra coherencia interna en la regulación del Código Civil esto de que esté la nulidad y la rescisión ambos tratados, ¿cierto?, en el título 20. Lo que yo propongo también, y trato en mi tesis doctoral, es precisamente que la nulidad y la rescisión no son lo mismo, no son conceptos sinónimos, sino que cada uno tiene su aplicación en el Código precisamente porque están en tiempos distintos en la actividad negocial. Lo que tienen en común y lo que hace precisamente en que términos históricos estén tratados en conjunto es que obedecen a este criterio unitario que es la buena fe en la contratación. La buena fe que no se agota en los vicios del consentimiento, sino que también de un modo más general regula entonces la actividad negocial también con el resultado. O sea, no nos sirve solamente examinar cómo se comportan los contratantes, sino también examinar cuál ha sido el resultado de esa contratación. Por lo tanto, esta valoración, esta palabra valor que utiliza el Código, está vinculada no solamente a la verificación de la existencia o validez del negocio, sino que también, y más bien, al control de la buena fe. Esta última, entonces, constituye el criterio o la medida con que se valora al acto contrato para determinar si será necesario aplicar la rescisión, o sea, mirado el contenido del negocio, el resultado, o la nulidad relativa mirando el comportamiento de las partes, en caso de que tal valoración arroje un resultado contrario a los dictados de la buena fe. Del examen entonces de la evolución histórica experimentada por la rescisión y la nulidad, puede concluirse que la denominada nulidad absoluta siempre ha estado vinculada a una valoración acerca de la existencia misma del negocio. Así, si el negocio cumple con los requisitos considerados por el derecho para su formación, nacerá y va a producir los efectos con normalidad. En cambio, si no contiene esos requisitos mínimos, o se considerará como si nunca hubiese existido, es decir, se le desconocerá y se le despojará de sus consecuencias sin más, como ocurría en Roma, o se le privará de efectos por sentencia judicial, como opinaba bajo ciertos supuestos la doctrina tradicional de raigambre francesa. La nulidad relativa, en cambio, ha estado generalmente asociada a la privación de efectos de un acto válido, mediante una sentencia judicial.
El origen remoto de la nulidad relativa se encuentra en el Instituto Romano de la Restitutio in Integrum, que permitía al pretor retrotraer los efectos de un acto ya celebrado y perfectamente válido en cuanto a su estructura, debido a que tales efectos resultaban perjudiciales para ciertas personas en atención a su estado o calidad. ¿Se fijan? Los términos que utilizaban, ¿cierto?, los romanos eran casi calcados a lo que en nuestro Código Civil se refiere a la calidad o estado de las partes. Fíjense, incluso las nomenclaturas son muy similares. Bien, si nosotros examinamos un poco más allá y vamos a las fuentes que utiliza el Código Civil, Andrés Bello utiliza varias fuentes en la materia, pero una fuente que utiliza en reiteradas ocasiones es un diccionario, que es el diccionario de Joaquín Escriche, que es un español que tiene este diccionario, entonces, que Andrés Bello consulta. Y para Escriche, entonces, la palabra valor no está tomada en un sentido técnico de existencia o de validez del contrato, sino que él simplemente lo toma como una estimación. Cuando yo valoro algo es porque lo estoy estimando, es porque estoy, ¿cierto?, viendo cuál es la estimación y cuál es el criterio que yo voy a utilizar. Y por eso es que lo podemos conectar esto perfectamente con el criterio de la buena fe. O sea, valoramos el acto contrato a la luz del criterio de la buena fe, ¿cierto?, del principio, perdón, de la buena fe, y por lo tanto, valor es eso. No tiene que ver en un sentido técnico, ¿cierto?, solo de existencia, ¿cierto?, validez del acto, sino que en términos más generales con la buena fe. Y para seguir avanzando, porque me queda un poquito tiempo, el concepto de vicio, que es la otra parte, ¿cierto?, que está considerada para la exposición. El concepto de vicio a que aluden los artículos 1681 y 1682 de nuestro Código Civil se asocia dentro del mismo cuerpo legal no solo a las causales propias de las nulidades, de la nulidad absoluta o relativa como la conocemos nosotros, sino que se extiende también a otras causales de rescisión que aquel contempla. Es por eso que, por ejemplo, el Código Civil utiliza la denominación de vicios redivitorios, por ejemplo, y producto de esta nomenclatura, parte de la doctrina considera que aquellos producen nulidad relativa. En efecto, hay un vicio, el Código dice vicio redivitorio, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos claro que hay un vicio, pero esta palabra es asociada indefectiblemente por la doctrina a la nulidad de un negocio. O sea, cada vez que el Código utiliza la palabra vicio, se ve como un sinónimo de nulidad relativa, y por eso es que los autores con naturalidad dicen que nulidad relativa es lo mismo que la rescisión, porque donde hay vicio hay nulidad. Pero esto, ¿cierto?, en el esquema general del Código Civil no tiene por qué ser así, y esa es la lectura que yo propongo. Podemos afirmar entonces que en los artículos 1681 y 1682 del Código Civil, los denominados vicios no resultan ser solo vicios del consentimiento, sino que podríamos llamarlos incluso de un modo más genérico vicios atentatorios contra la buena fe, porque no se agotan solo los vicios del consentimiento, sino que en términos generales son contrarios al principio de la buena fe, dentro de los cuales se sitúa el error, la fuerza y el dolo, y a los que se añade también la lesión. Esta última, la lesión, no constituye un vicio del consentimiento en el esquema del Código Civil, pero sigue estando presente en la normativa del título 20 del libro cuarto como un remedio aplicable en el supuesto de que el contenido del contrato, acuérdense, ¿cierto?, lo que decía la académica que he citado, ¿cierto?, podemos revisar el momento contractual del contenido, ¿cierto?, y en base a eso se postula entonces como un remedio aplicable cuando el contenido del contrato atente contra los dictados del principio de la buena fe. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición de la profesora Natalie Walker y también por su estricto rigor en el tiempo. Bueno, continuamos entonces con la presentación de la profesora Carmen Domínguez, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Centro de la misma universidad sobre la familia. Hoy nos hablará sobre pautas hermenéuticas para la lectura de una cláusula de ajuste de contrato por cambio de ley. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Imposible dejar de iniciar estos minutos sin partir por agradecer a nuestra moderadora en representación, ¿no es cierto?, de la Universidad de la Frontera por la organización de toda esta jornada que
como decía Natalie, también participo por segunda vez y que son realmente una alegría, ¿no? Un espacio que se ha creado, que quizás hace 1 año y medio ni se nos habría ocurrido en la vida, y que sin embargo, miren cómo ha congregado a tantas profesoras, con lo cual se descubre que había un espacio por abrir. Así que muchas gracias y muchas felicitaciones, y además lo han organizado espléndidamente. Me quiero referir a un tema realmente no estudiado, me ha tocado estudiarlo por efectos de informes en derecho que me han solicitado, que tiene que ver con una cláusula que está siendo incorporada en grandes contratos, en contratos de grandes empresas, y por lo tanto en el contexto de contratos a la romana, es decir, contratos celebrados entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones y que han podido negociar el contenido del mismo. Y en estos contratos se viene incorporando una cláusula que permite un ajuste de contrato con posterioridad a su celebración cuando sobrevenga alguna circunstancia, en este caso me voy a referir a alguna que está bastante presente en varios contratos, cuando se produzca un cambio de ley posterior que determine o haga que una de las prestaciones de una de las partes deviene excesivamente onerosa, ¿no? La interpretación del exacto alcance de esta cláusula, por supuesto, plantea varios problemas. Los ha planteado en la doctrina comparada y, por supuesto, los plantea en la práctica chilena. Y esto tiene que ver, y el problema surge porque, obviamente, esta cláusula se enfrenta con un principio básico de la contratación, que es la fuerza obligatoria y particularmente la intangibilidad del contrato. Entonces, las cuestiones debatidas que se han planteado ya en juicios en Chile tienen que ver con el exacto alcance de esta cláusula, es decir, cuál es, de alguna manera, cómo se interpreta una cláusula como esta y qué tipo de ajuste, hasta dónde, qué es a lo que obliga en definitiva una cláusula una vez incorporada como esta. Entonces, quiero partir por revisar primero la que, en mi opinión, es en definitiva la primera conclusión, es que estas cláusulas tienen que ser entendidas como un deber excepcional y por ello tienen que ser de interpretación estricta. Y esta conclusión se obtiene, y de ahí vienen las pautas hermenéuticas a las que me refiero, y que voy a aplicar para interpretar esta cláusula del contrato, pero que son pautas que obviamente hay que aplicar en la interpretación en general de los contratos. Una primera es obviamente el que, existiendo un conflicto de interpretación como el que vengo de plantearles, el sentido literal de las palabras no sirve por sí solo para zanjarlo. Por ello, ¿no es cierto?, necesariamente debe procederse a la búsqueda de la común intención de los contratantes, porque debemos recordar que nuestro sistema contractual es uno que hace predominar en definitiva la preeminencia de la voluntad interna por sobre lo literal de las palabras. Se trata, como se ha dicho siempre, nuestro sistema de un sistema subjetivo de interpretación que es una conclusión conteste en nuestra doctrina desde antiguo. Más recientemente, y por lo tanto si nosotros miramos Claro Solar, miramos, ¿no es cierto?, Alessandria, Belliuk, esa es una conclusión permanente, y más recientemente se ha afirmado lo mismo, por ejemplo, en la reciente edición, ¿no es cierto?, realizada por el profesor Fabián Elorriaga del libro de don Jorge López Santamaría, ¿no?, donde se afirma que el intérprete no debe detenerse en el sentido literal de los términos, sino que corresponde buscar cuál ha sido la común intención de los contratantes. Ahora bien, según resulta del artículo 1560 del Código, la tarea interpretativa debe entonces apuntar a la búsqueda de la intención de las partes. Las dificultades que plantea conocer esa común intención son, ¿no es cierto?, advertidas por el legislador, porque de inmediato, recordemos, lo que hace es referir elementos intrínsecos o extrínsecos a la declaración que permitan ayudar a establecer esa común intención. En los elementos intrínsecos se sitúa el artículo 1564, que fija como primera pauta el análisis del contexto del contrato, apuntando a que la interpretación de una cláusula contractual debe hacerse en el contexto de la convención en la cual ella se encuentra inserta. Este criterio se basa en la idea de que sólo así es posible darle a todo el contrato un mismo sentido.
Como se ha apuntado, esta regla razona sobre la coherencia de todo el contrato y de cada una de sus cláusulas, por lo que ellas deben ser examinadas en su conjunto. Como se ha resaltado, una convención constituye un todo indivisible y hay que tomarla en su totalidad para conocer también por entero la intención de las partes. A la lectura de las cláusulas del contenido del contrato, debe agregarse otra consideración hermenéutica que ha de auxiliar a su comprensión. Estas cláusulas, lo que realizan, estas cláusulas a las que me estoy refiriendo, que están siendo incorporadas en estos grandes contratos, es una regulación anticipada de los efectos de un cambio en las circunstancias externas al contrato con posterioridad a su celebración. Esta circunstancia puede consistir, por ejemplo, en un cambio de ley sobreviniente al contrato. Se trata entonces de la introducción de una cláusula que viene a introducir una excepción de origen convencional a uno de los principios cardinales de la contratación, que es el de la fuerza obligatoria del contrato, ¿cierto? Debemos recordar que en toda la contratación civil codificada en los sistemas pertenecientes a la familia romano-germánica, el contrato, una vez perfecto, pasa a ser una ley y pasa a ser, ¿no es cierto?, obligatorio para las partes que lo suscribieron. Y esto lo resumimos a través de la fórmula romana pacta sunt servanda. Nuestro codificador, siguiendo las fuentes generales que tuvo a la vista al regular los contratos, particularmente el derecho francés y español, consagró este efecto al contrato en el artículo 1545. Y esta obligatoriedad supone, entre múltiples aspectos, que el contrato es intangible para todos, es decir, para el juez, para el legislador, pero también lo es para las partes, en el sentido de que una vez acordado, ninguno de ellos puede desatender su contenido. Esta intangibilidad se torna precisamente visible cuando se produce un cambio en las circunstancias externas al contrato que hace variar las condiciones contractuales, de modo que para una de las partes el negocio jurídico deviene excesivamente oneroso en términos que pasa a perjudicarle. En principio, en aplicación estricta del principio de fuerza obligatoria del contrato, el contrato no puede ser modificado por el legislador, salvo causas excepcionales, y en el caso del juez, se abren las puertas en todos los sistemas de la familia romano-germánica al debate en torno a la aceptación o no de la teoría de la imprevisión. En alguno de ellos, como ha sido resaltado, para evitar esa discusión se han introducido, o se ha admitido la posibilidad de introducir convencionalmente la posibilidad de revisar el contrato en caso de cambio extraordinario de la circunstancia, y ello se traduce en las denominadas cláusulas hardship, que obliga a las partes, en caso de producirse un desequilibrio excesivo y sobreviniente en la relación contractual, a restablecer el equilibrio económico perdido, ya sea obligándolos a modificar de buena fe el contrato o bien que el juez lo modifique o directamente termine. El objeto entonces de esta cláusula, de la cláusula hardship, es garantizar el equilibrio contractual roto por la circunstancia externa al contrato o repartir entre las partes el riesgo económico de un hecho impredecible y ajeno al control de las partes. Las cláusulas entonces en estudio a las que me refiero se asemejan entonces al modelo de la cláusula hardship, en cuanto supone una regulación anticipada del aumento o reducción, ¿cierto?, de los costos que puede producirse para las partes por el evento del cambio posterior a la celebración. Al igual que en el modelo anglosajón, la cláusula ordena a las partes que en tal caso deba procederse un ajuste. De este modo, lo que se evita es dejar entregada la resolución de esta cuestión en caso de conflicto entre las partes. En general, en estos grandes contratos tenemos cláusula compromisoria, por lo tanto, lo que se está intentando es que esta cuestión no quede entregada a la decisión de un tribunal arbitral, porque ello podría dejarlo entregado, ¿no es cierto?, a la incertidumbre de saber cuál es la posición del juez respecto a la teoría de la imprevisión. Ahora bien, esta cláusula debe ser leída en el contexto de los principios que informan nuestro derecho contractual y por lo mismo en el que resulta pertinente la situación de excesiva onerosidad sobreviniente para una de las partes, que es el de la fuerza obligatoria. Y por lo tanto, los efectos del contrato, de acuerdo a nuestra, ¿no es cierto?, teoría, quedan fijados a la época de la celebración. El razonamiento que funda esta comprensión reposa en la idea de que el contrato presupone una negociación previa en el que cada una de las partes efectuó un cálculo de riesgo y que conforme a él decidió libremente celebrarlo.
Por lo mismo, ello fue producto de su voluntad autónoma y por lo mismo no puede desentenderse de ella posteriormente. A su vez, en lo relativo a los efectos del contrato en el tiempo, cuando se trata de estas cláusulas que permiten el ajuste del contrato por cambio de ley, tenemos que recordar que las leyes vigentes a la época son las únicas que pudo conocer el contratante y por lo tanto fue en base a ellas que efectuó el cálculo de riesgo y por eso es que ese conjunto de leyes se entiende incorporado a la Convención y por lo mismo, ¿no es cierto?, no pueden ser dejadas sin efecto. Y es este el razonamiento que inspira a la regla legal supletoria de cambio de ley que tenemos en el artículo 22 de la Ley de Efecto Retroactivo. Esto es una conclusión, ¿no es cierto?, también absolutamente conteste en nuestro derecho. Siguiendo todas estas pautas que les he indicado, entonces no cabe duda que una cláusula que admita la revisión del contrato con posterioridad a su celebración es siempre excepcional. El que las partes dispongan una solución precisa, por ejemplo, para un cambio de ley en una materia acotada, no altera la fuerza del referido principio para toda convención. En otros términos, las normas vigentes al tiempo de la contratación son la ley del contrato, en el orden temporal, aplicables para el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato. La solución particular o especial acordada por las partes tiene siempre ese alcance, es decir, solo para el caso en que hayan sido así acordadas y dispuestas. Esta necesidad, por lo tanto, de leerla, de entender que se trata de cláusulas excepcionales, proviene obviamente, es una conclusión que también emana de la regla legal básica de nuestro ordenamiento civil del artículo 4 del Código Civil, que hace primar la ley especial sobre la general, pero siempre y exclusivamente en la materia concreta en que se encuentra regulada la ley especial. Finalmente, dado que la solución dispuesta por las partes se inserta en un contrato que por regla general es intangible una vez celebrado, la lectura de esas cláusulas de ajuste de contrato debe ser restrictiva. Esto es, debe aplicarse de forma estricta para el caso en que ha sido excepcionalmente dispuesto. Esto proviene además de, ¿no es cierto?, la conclusión también y de un principio básico hermenéutico, y es que lo excepcional es siempre de interpretación restrictiva. Y así, ¿no es cierto?, lo ha afirmado la cátedra ante nosotros desde siempre y lo ha repetido la jurisprudencia en diversas materias y también en materia contractual y en concreto, ¿no es cierto?, respecto de, por ejemplo, contratos onerosos conmutativos. En materia civil, el razonamiento es, por lo tanto, siempre el mismo, lo excepcional es siempre de interpretación restrictiva. Una segunda cuestión es ahora el alcance. Aquí es lo que obliga al ajuste de contrato. Y aquí la discusión que se ha dado en muchos de estos juicios tiene que ver con si el ajuste del contrato solo le permite ajustar la prestación de la parte para quien devino excesivamente onerosa la prestación, o si en realidad lo que ese ajuste de contrato obliga es a restablecer el equilibrio entre las partes. No es solo mirar el interés de una, sino que mantener el mismo equilibrio que originalmente existía. En mi opinión, ese ha de ser el alcance. Es decir, la extensión del ajuste obliga a una negociación de buena fe de un ajuste más general que permita mantener el equilibrio de las prestaciones existentes al tiempo de la celebración del contrato. ¿Por qué? Primero, por el contenido del contrato. Segundo, por la obligación de interpretar el contrato teniendo presente la naturaleza del contrato. Esta es otra pauta interpretativa, ¿no es cierto? Nosotros cuando interpretamos una cláusula, y particularmente en este caso cuando estamos hablando del ajuste de contrato, no es lo mismo ajustar un contrato gratuito, un contrato oneroso conmutativo, y esto proviene obviamente de una segunda consideración importante al interpretar el contrato, al cual, ¿no es cierto?, toda la doctrina denomina la función económico-social del contrato. Y por lo tanto, lo que tenemos que mirar es efectivamente cuáles son, en definitiva, cuál es el equilibrio de las prestaciones que existía según la naturaleza, ¿no? Y en razón de eso, si las partes han celebrado un contrato oneroso conmutativo, para interpretarlo tenemos que considerar que ello supone la existencia de un equilibrio o equivalencia de las prestaciones a que cada parte se obliga,
y que por ende las conclusiones a que se arriba en la tarea hermenéutica no pueden conducir a admitir una solución que implique romper ese equilibrio. En conclusión, porque ya estoy en el tiempo, habría que considerar la causa del contrato, habría que considerar también la buena fe, todos principios hermenéuticos que nos obligan en definitiva a mirar el contenido total del contrato y restablecer ese ajuste. En síntesis, lo que podemos concluir es que las exigencias dispuestas en el contrato para aplicar la solución excepcional, ¿no es cierto?, de ajuste de contrato, tienen que ser interpretadas de forma restrictiva, y que lo que obliga esa cláusula de ajuste de contrato es en el fondo una renegociación del contrato que permita mantener el equilibrio original entre las partes. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la profesora Carmen Domínguez. Para continuar con la exposición de la profesora Mar del Rosario Guridi, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Gabriela Mistral, doctoranda en Filosofía del Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella nos hablará sobre los quasi ex contractu omitidos por la legislación nacional y comparada. Le doy la palabra. Muchas gracias, Pamela. Primero quiero sumarme a las palabras de todas las profesoras ya dichas y agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, representada en las profesoras Pamela Mendoza y María Elisa Morales. Además, contarles que, a diferencia de algunas expositoras, que esta es la segunda vez, esta es mi primera vez en estas jornadas y estoy muy emocionada de poder estar aquí y compartir con todos ustedes. Bueno, en relación a mi ponencia, quiero señalar que hablar de cuasicontratos resulta bastante imprudente. Y ello porque la doctrina mayoritaria ya sostiene que estamos ante el ocaso de los cuasicontratos y es mejor hablar de figuras como el enriquecimiento sin causa, pues este se admite sin ley bajo criterios de equidad natural. Sin perjuicio de ello, todos estamos conscientes que los códigos decimonónicos recogieron la figura de los cuasicontratos y esta particularmente como fuente de las obligaciones. Sin perjuicio que a lo largo de la historia hubo bastantes intentos por parte de la doctrina de buscar soluciones y explicaciones a estas figuras nuevas de cuasicontratos como fuentes de obligaciones. Bien. Sin perjuicio de hablar de lo dicho anteriormente, para hablar de cuasicontratos es necesario referirse a un modelo contractual que sea asimilar o, como erróneamente se ha dicho, análogo, es decir, que produzca sus mismos efectos. En este escenario, en Roma, cuando una persona reclamaba ser titular de algún derecho, necesariamente éste debía contar con base en la ley y al mismo tiempo era necesario hacer referencia a la fuente o causa que originaba tal derecho personal. La forma de resolver este conflicto fue a través de la lex cilia, que introduce una nueva acción, la condictio, que liberaba al acreedor del deber de señalar la causa. Lo cierto, hoy en día ha señalado Guzmán Brito que los cuasicontratos son figuras catacréticas y no análogas, como se había dicho. La catacresis dice relación con asignarle un nombre a algo que no tiene nombre, a diferencia de lo que ocurre con las analogías. Por ejemplo, una analogía es decir, las alas son al pájaro como las piernas son a los hombres. En cambio, hablar de una figura catacrética, que sería precisamente lo que ocurre con los cuasicontratos, es hablar, por ejemplo, del ojo de una aguja o los pies de una montaña. Esa es la diferencia. Bien. Ante todo esto que ya hemos señalado, nuestra legislación nacional considera en el artículo 2285 los principales cuasicontratos y alude a la gestión de negocios, al pago indebido, respecto de los cuales no existe ninguna duda que estos sean quasi ex contractu.
Y así se indica en la fuente inmediata de esta norma, que está en el artículo 2273 del Código de Luisiana. Más adelante es Bello quien incorpora la figura de la comunidad por influencia de Pottier como cuasi contrato, sin perjuicio que Pottier vinculaba la comunidad con el contrato de sociedad. Entonces, la primera duda gira en torno a si los cuasi contratos, son numerus clausus o numerus apertus, es decir, si tenemos varios cuasi contratos o no, recordando siempre que el 2285 hablaba de los principales cuasi contratos. Bien, para ello hay que hacer un estudio histórico de nuestro Código Civil. Y debemos recordar que el Código Civil de 1853 incorporaba el cuasi contrato de vecindad en el artículo 2437. Ello surge debido a la influencia de Pottier en Bello en materia de cuasi contratos, pues consideraba que entre comuneros de predios colindantes nacían obligaciones sin pacto, idea a su turno tomada por Domar. Hoy en día, este cuasi contrato de vecindad no fue recogido, pues las soluciones que se presentaban entre los vecinos se resuelven a través de las servidumbres medianeras, teoría de inmisiones, teorías de emulación. Bien, un cuasi contrato que sí menciona nuestra legislación, que no se encuentra en el 2285, es el depósito necesario en persona incapaz. Su fuente directa se encuentra en el proyecto inédito del Código Civil, particularmente en el artículo 2392, letra B, norma que consagraba una presunción de derecho al entender que el representante legal del depositario consiente en la celebración del contrato. A su turno, Bello se remite a la obra de Troplong, quien señala que esta institución se presenta en aquellos casos en que las circunstancias amenazan la vida y la propiedad y, por tanto, demandan el cuidado de una cosa sin existir tiempo para elegir la persona del depositario. La causa de este contrato está dada en una necesidad fatal donde desaparece la posibilidad de elegir a la persona del custodio y a veces se recurre a una persona que el azar pone cerca de mí. Por ejemplo, en casos de naufragio, donde diferentes personas compiten por salvarse, y estos son casos de depósitos que en estricto rigor serían nulos, ya que las circunstancias no pueden hacer capaz a una persona. Y aunque dicho depósito no valga como contrato, sí se puede hacer valer como cuasi contrato, pues ha obtenido una promesa implícita, pero necesaria de vigilancia. Otras instituciones que se han visto vinculadas entre los cuasi contratos son la aceptación de una herencia o legado, lo que se desprende del propio artículo 1437 y que el proyecto inédito del Código Civil incorporaba no como cuasi contrato, sino más bien como una declaración voluntaria del hombre de la que nacen obligaciones. Es considerado un cuasi contrato, ya que el heredero, al ser representante del causante, se hace acreedor de los derechos y asimismo debe continuar con las obligaciones que el causante tenía en vida. Luego, si por testamento instituye legados y fideicomisos, el heredero queda obligado para con ellos, presumiéndose su voluntad de pagar. Asimismo, otras figuras cuasi contractuales han sido la tutela y la curaduría, pues en ellas también se presume la voluntad del pupilo en orden a aceptar que otro le administre sus negocios, en atención a que esta administración le reporta utilidad. Lo cierto es que ni tutor ni curador contraen obligación alguna, pero como no se puede entender que la obligación nazca de un delito o cuasi delito, se entienden que nace de casi contrato. Por último, Planiol y Ripert han entendido que existen sociedades que nacen de un hecho porque existe alguna irregularidad en su constitución, circunstancias que distinguen de las sociedades creadas de hecho, en donde pone, por ejemplo, las relaciones concubinarias. En la legislación nacional,
Por último, y en palabras de Monberg, conviene utilizar fórmulas más amplias que permitan abarcar diversas figuras y no mencionarlas con el nombre de cuasicontrato. Por ello, mi remisión a sus orígenes romanos de expresión quasi ex contractu y no cuasicontrato propiamente tal. Y esto lo ha hecho el Código Civil italiano en el artículo 1173 al señalar que fuentes de las obligaciones van a ser los contratos, los delitos y todo hecho o cualquier otro hecho que sea capaz y suficiente de generar obligaciones. Por último, de Villepin da una explicación bastante sencilla de por qué el artículo 2285 habla de principales cuasicontratos, al señalar y reconoce que si bien existen otras figuras cuasicontractuales y estas no se encuentran tratadas en dichas normas, es que tutela, aceptación de la herencia y comunidad se encuentran reguladas en sus propias ramas. Por ejemplo, la comunidad en materia de propiedad o de sociedad. Y es por ello que nuestro artículo 2285 habla de los principales cuasicontratos, dejando de lado otras figuras cuasicontractuales que también se reconocen en nuestra legislación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora por su excelente ponencia y también a las 4 profesoras por haberse ceñido, pero súper estrictamente al tiempo, lo que nos da pie a tener más tiempo para una ronda de preguntas, así es que damos paso aquí. Carolina, entonces. Acá, muy impresionantes todas las ponencias que pude ver. Muchas gracias, profesora. Yo tengo una pregunta, bueno, tendría miles, pero en el coffee lo vemos. Pero tengo una pregunta a la profesora, o dos a la profesora Natalie Walker, porque usted dijo en un minuto cuál ha sido que en el fondo esta doctrina ve que hay causales que pueden afectar el resultado de la contratación, así dijo, ¿no? Y yo quería ver cómo usted entonces compatibiliza esto con ciertas doctrinas que distinguen entre obligaciones de medio y de resultado. Y tengo también la pregunta porque usted habla de la lesión, vicios contra la buena fe, incorpora la lesión contractual, y si usted ha pensado cómo se relaciona esto con el equilibrio de las prestaciones. ¿Ya? Estoy pensando, ya que usted dijo las fuentes romanos, Gallo 3:137 tiene ahí un asunto. Y a la profesora Carmen Domínguez, efectivamente yo lo he visto no desde la perspectiva de los informes, este asunto es sumamente delicado cuando queremos redactar contratos de alta complejidad, altos o muy complejos en el ámbito de la infraestructura y construcción. Principalmente nos atenemos a las NIC, a las FIDIC, que no resuelven efectivamente el contrato. Y yo quería preguntarle cómo entonces se garantiza un equilibrio contractual pensándolo desde la colocación de los riesgos. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo podemos locacionar los riesgos? Porque supuestamente nosotros contratamos el más especialista. Entonces, ¿quién conoce mejor los riesgos del contrato? ¿El mandante, el que contrata, siendo igualmente grande? Eso, si lo ha pensado, ¿cómo se puede subsanar desde esa forma? Gracias. Aparte de la profesora Prado, Juan Carlos Guajardo, ¿alguien más está interesado como para hacer una...? Entonces, bueno, sí. Profesora Prado. Gracias. Hola, una pregunta a Mar. Durante tu ponencia tú resaltaste, bueno, además de las prevenciones de referirse a un tema que tiene esta complejidad, ¿no? Resaltaste que hay una tendencia muy fuerte que es de alguna manera ir sustituyendo o solucionando más bien problemas obligacionales que no están específicamente recogidos en figuras típicas de los códigos por la vía de la figura del enriquecimiento injustificado, y parece que esa es una tendencia que no tiene punto de retorno, considerando que hoy con la reforma del derecho, obligación y contrato francesa se incorporó ya de manera bastante precisa y reglamentada la figura del enriquecimiento injusto, como lo denominan ellos. Por tanto, mi pregunta es,
¿qué relevancia práctica tendría para casos concretos hoy en Chile el reconocer fuera de los cuasi contratos típicos, ¿cierto? Ya sea los que están tratados ahí de manera expresa o el caso específico del depósito, ¿qué impacto práctico tendría el reconocer como figuras cuasi ex contractus ciertas figuras obligacionales que no cayeran en la figura del enriquecimiento injustificado? Porque además hay que considerar que nuestra jurisprudencia el enriquecimiento injustificado ya lo tiene muy normalizado, muy familiarizado. De hecho, los requisitos que tradicionalmente ha sugerido la doctrina, la propia jurisprudencia ya los acoge, como por ejemplo el hecho de que se trate de una acción de carácter subsidiaria. Sabemos lo que pasó con todos estos casos, ¿cierto?, de Inverlink, que de alguna manera ahí ya quedó absolutamente claro que el enriquecimiento injustificado se acoge, tiene estos requisitos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué espacio quedaría reservado para qué tipo de relaciones obligatorias estos cuasi ex contractos que no están tipificados en el código? Gracias. Bueno, el profesor Juan Carlos Guajardo por acá también tiene otra pregunta. Y después damos paso a las respuestas y si hay otra más, damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Reitero las felicitaciones a todas las profesoras. Tengo una pregunta específica para la profesora Natalie Walker. A propósito de su exposición. Usted formuló una distinción entre nulidad de rescisión y al respecto de ello nos señaló que había que analizar la conducta de los contratantes y el resultado de la contratación para determinar la causal de ineficacia. Respecto del mismo, me gustaría que se refiriera a la causal de ineficacia de causa ilícita, porque desde mi punto de vista, en la causa ilícita es bastante difícil desagregar la conducta de los contratantes del resultado de la contratación viciosa, que produce un negocio jurídico espurio. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, varias está bastante dosificado, entonces vamos por orden. Bueno, pero es que hay otra ronda de preguntas, sino para que contestemos y después seguimos. Todavía no tenemos tiempo. Para que no perdamos el hilo. Bueno, Natalie. Ya. Pues mejor de ahí. Sí. Ahí sí se oye. Ya. Respecto de las preguntas de la profesora Chile, primero el tema de las obligaciones de medio y resultado. A ver, yo creo que cuando el código está regulando estos aspectos vinculados con la nulidad y la rescisión, no está pensando en la teoría de obligaciones de medio y resultados. Yo creo que eso operan en dos áreas distintas. ¿Ya? El código está pensando en la formación del contrato y el control de la buena fe respecto de un resultado, pero mirándolo desde la perspectiva básicamente de la rescisión. De hecho, el código ni siquiera piensa en el concepto de remedios, por ejemplo. Eso es un anacronismo que utilizamos nosotros, ¿cierto? Proyectando hacia atrás algo que el código ni siquiera pensó. Yo creo que son cosas que operan en dos ámbitos distintos y por lo tanto, ¿cierto? Cuando yo digo resultado, no estoy pensando en obligaciones de medio resultado y el código tampoco, sino que simplemente está pensando, ¿cierto?, en cómo se forma el contrato y cómo se hace este control, ¿cierto?, como decía Silioto, de la buena fe en esos términos genéricos. Entonces yo creo que en verdad son cosas distintas y que operan en ámbitos distintos. No está pensando específicamente en eso. Y respecto del vicio contra el tema de la buena fe y el equilibrio contractual, desde luego que están muy relacionados. O sea, yo creo que el equilibrio contractual ahí en el código es un punto central, es muy importante porque precisamente, ¿cierto?, el código está pensando y cuando piensa, por ejemplo, en instituciones como la rescisión por lesión enorme, la compraventa, ¿cierto?, lo que está presente de trasfondo claramente es un tema de equilibrio contractual. De hecho, ese es el ejemplo paradigmático, ¿cierto?, de control de equilibrio contractual en el Código Civil. Hay muchos otros casos más. De hecho, si estuviera, no sé si Patricia López no está aquí en este minuto, ¿cierto?, pero Patricia López se ha encargado, ¿cierto?, de estudiar este tema e incluso ella postula, ¿cierto?, que la lesión es mucho más amplia en este aspecto y que tiene que ver con un principio que ella llama de equilibrio, ¿cierto?, en el contrato, un principio general de equilibrio contractual que va más allá, ¿cierto?, de solo la sanción de la rescisión por lesión enorme. Eso es lo que puedo contestar al respecto. Y respecto de su pregunta, me gustaría que precisara un poquito más respecto de la licitud de la causa. ¿En qué sentido está pensando usted? ¿Me reformule un poco más?
Ya, perfecto. A ver, una cosa, eso sí me acordé de precisar. Cuando yo señalaba, ¿cierto?, que estaba esta distinción entre nulidad relativa y rescisión, ¿cierto?, respecto de las causales de ineficacia, solamente yo me referí, por supuesto, a las ineficacias de tipo estructural, ¿cierto?, a la inexistencia, a la nulidad absoluta, no a todas las causales de ineficacia, porque desde luego es un ámbito muchísimo más amplio, ¿cierto? Solamente me refería a las causales, ¿cierto?, estructurales. De hecho, hay varios autores hoy día que plantean, ¿cierto?, que la nulidad propiamente tal, y ahí entraría, ¿cierto?, el tema de la ilicitud del objeto, de la ilicitud de la causa, están asociadas a vicios, ¿cierto?, en la estructura del acto contrato, porque tienen incidencia, ¿cierto?, en la formación o no del negocio, y en si eso va a ser sancionado o no por el derecho. En cambio, en el caso de la rescisión, ¿cierto?, que es una institución aparte, tiene que ver básicamente con una ineficacia de tipo funcional. O sea, no hay un vicio en la estructura como podría haber, ¿cierto?, en el caso de objeto ilícito, ilicitud de la causa, sino que ahí el problema es justamente el resultado lesivo que se produce. Por lo tanto, ahí tenemos una ineficacia, ¿cierto?, no de tipo estructural, porque el negocio está perfectamente formado, es un negocio válido incluso, y suena muy fuerte eso, porque uno siempre está acostumbrado a pensar, ¿cierto?, que la nulidad relativa, ¿cierto?, es sinónimo de rescisión, y por lo tanto, cuando hablamos de rescisión, hablamos de nulidad. Y hoy en día podemos entender, ¿cierto?, que eso, o sea, es una opinión desde luego, y no todos pensamos así. De hecho, muy poca gente todavía piensa así. Yo estoy muy sola en esto, bastante sola, ¿cierto? Pero lo importante es, ¿cierto?, plantearse esos cuestionamientos y ver, ¿cierto?, si efectivamente, por eso, insisto con el tema de la palabra valor, es muy importante que nosotros pensemos, ¿cierto?, en qué significa realmente y cuál es la implicancia de pensar en la palabra valor como solo la estructura del contrato, sino que también de una manera más amplia, ¿cierto?, con el tema del equilibrio contractual y de los resultados que se producen en la contratación. Entonces yo creo que ahí efectivamente hay ineficacias de tipo funcional, como la rescisión, que no tienen que ver con la estructura. El contrato está perfectamente formado y el único problema que tiene, que es un gran problema, es que resulta, ¿cierto?, en un desequilibrio contractual para las partes. Y eso al derecho también le repudia, al igual que le repudia la ilicitud de la causa o, ¿cierto?, otro vicio del consentimiento que se pueda generar también en virtud de la nulidad relativa en ese caso. Bien, eso. Gracias a usted. Bueno, entonces le damos la palabra a la profesora. Bueno, si logro entender bien la pregunta, Carolina, entiendo que la pregunta es, al final, ¿qué impacto tiene el que sean partes sofisticadas, ¿no?, en la determinación del cálculo de riesgo? ¿Cuáles son las distintas implicancias que tiene desde el punto de vista del cumplimiento como de la interpretación del contrato, ¿no? Desde el punto de vista del cumplimiento, obviamente el que sean partes sofisticadas, por lo pronto eleva todos los estándares de exigencia. La previsibilidad por lo pronto, ¿no? O sea, la previsibilidad presunta que el 1558 impone, bueno, eleva el estándar. Ya no me puede venir a decir que no fue capaz de representarse el cálculo, ¿se fija? Entonces, uno a todos los niveles eleva el estándar. En concreto, respecto del cálculo de riesgo a efectos de un ajuste de contrato, precisamente lo que pasa en estos problemas, en estos juicios, es que son parte sofisticada. Aquí tenemos los estudios más importantes, ¿no es cierto?, que están por un lado y el otro, y esto han sido miles de borradores que han ido hacia atrás. Entonces, la capacidad que tienen en realidad de desentenderse o decir, sabe que en realidad esa cláusula yo no la entendí con ese alcance, se restringe. Y yo creo que a la larga la tarea interpretativa para el juez se hace más simple, porque en realidad es tanto lo que fue tan técnica la negociación que es imposible decir, sabe que al final yo no entendí que la cláusula quería decir esto, imposible. Claro, y en este caso en concreto, porque estas cláusulas, la discusión que se ha dado en los informes que me ha tocado es que una dice, claro, el ajuste de contrato lo que determina es que solo se revise mi prestación. Entonces, el otro le dice, perdón, esto es un contrato oneroso conmutativo. No puede ser que solo ajustemos su prestación, porque obviamente cuando ajustamos la suya resulta que la mía se cae. Entonces, tenemos que volver a restablecer.
Claro. Sí. Y ahora, la importancia, y uno ve que impresionante, porque en muchos de estos juicios uno dice, es verdad, tuvieron gigantescos estudios detrás, pero siempre hay una patita coja. Entonces uno lo mira y dice, pero ¿cómo no miraron esto? Y cómo no se fijaron. Y entonces cuando está en la redacción, porque a veces también lo que pasa es que estas cláusulas las toman de contratos anglosajones. Entonces las traen de contratos anglosajones, las traducen, pero claro, puesta en el contexto de nuestra contratación, esto tiene un alcance distinto. Entonces me ha pasado muchas veces que le digo, pero ¿cómo? O sea, estos fueron meses de meses borradores y en realidad se les pasó. Al final, bueno, somos seres humanos también. Bien, muchas gracias por su pregunta, profesora. La relevancia práctica de reconocer esta amplitud de los cuasi contratos implica en que hoy en día existen hechos que generan obligaciones y que no pueden ser catalogados como cuasi contratos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de las uniones de hecho. Las uniones de hecho hoy en día generan obligaciones entre las partes. Desde mi punto de vista y desde mi estudio de tesis doctoral, las uniones de hecho propiamente tales constituyen fuentes de obligaciones. No voy a entrar en todo el detalle que desarrollo en mi tesis doctoral, pero estas por sí mismas, desde mi punto de vista, son fuentes de derechos y obligaciones. Si son consideradas fuentes de derechos y obligaciones, tienen y no están catalogadas o reconocidas como un contrato propiamente tal al que se asimilaría, por ejemplo, sería el matrimonio. Si nosotros seguimos la tendencia de los cuasi contratos como hechos generadores de obligaciones, entonces, ¿por qué no asimilar a la convivencia, a la simple convivencia, con el contrato de matrimonio y aplicar los efectos propios de uno hacia el otro, como sucede con el contrato de mandato, la gestión de negocios, el mutuo y así sucesivamente? Si eso no lo hacemos porque queremos desconocer las figuras de los cuasi contratos, entonces la importancia del desplazamiento de la acción que repare el enriquecimiento sin causa permitiría solucionar ese conflicto cuando hay un desequilibrio patrimonial o se produce un enriquecimiento de patrimonio a costa del otro. Esta postura, por ejemplo, la ha tomado el Código Civil peruano, que permite la actio in reverso entre concubinos. Nena. Muchas gracias a las cuatro ponentes y tengo una pregunta para la profesora Walker. Más que una pregunta, Natalie, es una idea que me apareció. No, es que yo creo que la distinción que tú haces es correcta respecto de aquellos vicios relativos al momento de la formación del consentimiento y los vicios que atacan, o no sé si estoy usando bien la palabra vicios, pero aquellas cuestiones relativas al contenido contractual. Y yo creo que puede tal vez servir de fundamento para lo que tú estás diciendo, como Hegel analiza el contrato en su libro sobre los principios del derecho, que cuando analiza el contrato, él analiza el contrato desde el punto de vista de su contenido y, por ejemplo, él da cuenta de la distinción de una estipulación y un contrato. La estipulación como la declaración de voluntad. Y el contrato, por ejemplo, ahí da cuenta él específicamente de la lesión enorme como un elemento que vicia la realización de este contrato, el efecto generador, como un acto que no permite la transferencia patrimonial. Es tan grosero que no logra el objetivo de un contrato, que es la modificación o traslación de bienes de un patrimonio a otro o de servicio. Y entonces tal vez yo creo que podrías echar un ojo a partir del parágrafo 72 más o menos. Él da cuenta de la estructura del contrato y cómo lo fundamenta, y esta distinción entre estipulación y contrato yo creo que puede ser muy útil para ti. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Claro, la profesora Chile también, pero aquí también así estamos atentos. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a las cuatro ponentes. Mi comentario, pregunta es para la profesora Carmen Domínguez. No sé si entendí bien, pero
usted plantea que este sería una excepción que las partes contratan, o sea, pactan en el contrato. Esa es mi pregunta. Esta es una cláusula que se incorpora, ¿no es cierto?, en los contratos, en virtud de la cual se dispone que se permitirá un ajuste de contrato si sobreviene una circunstancia con posterioridad a la celebración del contrato que determine la excesiva onerosidad de la prestación para una de las partes. Es en el fondo una cláusula que lo que quiere hacer es hacerse cargo, en el fondo, de la teoría de la imprevisión, ¿cierto? Y lo que quieren es que, en definitiva, y esa es la utilidad en nuestro sistema, donde no tenemos una posición clara respecto a la teoría de la imprevisión. Es verdad que los tribunales ordinarios no la aceptan en general, pero los tribunales arbitrales sí lo han admitido. Y como estos son grandes contratos que obviamente tienen cláusula compromisoria, indiscutiblemente van a terminar ante un árbitro. Entonces, lo que quiere hacer esta cláusula es no dejarlo de alguna manera bajo la incertidumbre de cuál va a ser el criterio del árbitro, que va a decir, en caso que haya sucedido, ¿no es cierto?, se haya producido este cambio de circunstancias que determinó una excesiva onerosidad, por ejemplo, que el criterio del árbitro sea que efectivamente acoge la teoría de la imprevisión y entonces restablece a su pinta de alguna manera el equilibrio. Entonces, lo que yo digo es que esa cláusula incorporada es una excepción al principio general del contrato, porque en nuestra teoría de la contratación el contrato es intangible incluso para las partes. Eso significa que sea ley para las partes, significa que una vez que ellos lo celebraron, ahora no puede venir ninguno de ellos unilateralmente a modificar el contenido del contrato, aunque se produzca una circunstancia que modifique, ¿no es cierto?, y que le haga excesivamente onerosa la prestación. Entonces, la discusión ha sido primero el alcance. Entonces, yo digo, esa cláusula es excepcional, porque es contraria al principio general, y por lo tanto, si es excepcional, tiene que ser de interpretación restrictiva. ¿Y qué quiere decir que tiene que ser de interpretación restrictiva? Que si, por ejemplo, el ajuste de contrato estaba permitido solo frente a un cambio de ley, es solo frente a un cambio de ley. Y dos, vamos a ver frente a qué cambio de ley, porque normalmente esos contratos además dicen cambio de ley y después en otra cláusula dice qué tipo de cambio de ley en concreto, en qué materia, porque tampoco puede ser cualquier cambio de ley, porque en el fondo sería dejar fuera, por eso me referí a las leyes, ¿no es cierto?, vigentes al tiempo de la celebración del contrato, que forman parte del contrato, ¿cierto? Y la tercera cuestión, la segunda cuestión es decir, y ahora, si admitimos esta cláusula de ajuste de contrato, aunque sea, ¿no es cierto?, excepcional y de forma restrictiva, ¿a qué lo que obliga al ajuste de contrato? Porque dice ajuste de contrato normalmente la cláusula, no dice solo respecto a determinada prestación. Y ahí es cuando viene lo de parte sofisticada, que es lo que me ha pasado, porque yo digo, a ver, perdón, si una de las partes, si está claro que no se puso, que solo era ajuste de contrato en favor de una de las partes, y ustedes son parte sofisticada, es evidente que no podemos decir que solo fue para una de las partes, porque lo menos que le pido a abogados buenos es que si quieren expresarlo, expresen bien, digamos. ¿Ah? Pero puede decir ahora sí que en realidad que se deduce que la buena fe, porque ahí viene la buena fe, enriquecimiento sin causa, a mí de repente me recuerda un poquito la buena fe, ¿no? Que es como cuando no tengo por dónde asilar, me cuelgo. ¿Ah? Eso es, en definitiva, este problema. Pero que es muy entretenido, porque en el fondo es traer estas cláusulas hardship que las han traído hasta acá, pero yo creo que probablemente sin hacer la bajada, o sea, en alguna manera darse cuenta que tengo que ser súper prolijo para que esa cláusula en el fondo me abra las puertas también a dejar afuera la fuerza obligatoria del contrato, ¿no? ¿Hay tiempo? Sí, tenemos tiempo, por eso ya. no hay problema. No, es que la profesora Uri, yo que nos quedamos comentando acá con la profesora, con Pamela, la siguiente situación. Usted dice que nosotros tenemos que asimilar esta figura como si fueran un contrato, que es la traducción del quasi ex, ¿cierto? Y la pregunta es, yo estoy más por lo que dice Pamela de asimilarlos al enriquecimiento sin causa como una figura, como figuras tipificadas, tipo códigos más modernos, Código Civil alemán, etcétera. Entonces, ¿cuál es? Porque yo lo veo que esto tendría un impacto, por ejemplo, a propósito de la responsabilidad. Si nosotros asimilamos una a los contratos, si nosotros asimilamos una al enriquecimiento sin causa como una figura extracontractual. Eso. Y daría lugar a una u otra, porque como... A ver,
Ahí está. Bien, sin duda la tendencia, y yo también estoy de acuerdo, es la de reconocer a estas figuras como ejemplos de casos de enriquecimiento sin causa. Así es, sin duda yo estoy de acuerdo con eso. Pero a lo largo de la investigación uno encuentra estas figuras cuasi contractuales y están en nuestra legislación. Entonces hay que adoptar ahora un momento, o seguimos con la figura cuasi contractual o bien desplazamos completamente, seguimos la postura del Código Civil italiano o tipificamos a la reparación del enriquecimiento sin causa como una fuente de obligación propiamente tal, y ahí podemos enumerar ciertos hechos que serían ejemplos de situaciones de enriquecimiento sin causa. Y ahí podríamos convenir, por ejemplo... Pero con una responsabilidad distinta, dependiendo si es contrato, como si fuera un contrato, ¿cómo lo califico? ¿Qué responsabilidad hay? La verdad es que eso en este momento no sabría cómo abarcarlo, claro, sino como para mayor investigación adelante. En este momento no sabría cómo. Bueno, la verdad es que para la última pregunta hay espacio, no sé si alguien está interesado, parece que no. Así es que, bueno, quedan cordialmente invitados a tomar un café, y la expositora les pido también que a las 5 nos reunamos en el frontis para la foto oficial, ¿ya? Bueno, y un aplauso para las expositoras. Y ahora me voy para allá, me voy a pasar el fin de semana. Qué rico. Mi cuñada, tengo una nana que me va a ver la casa y todo. Sí. Y me acaba de mandar y fue a comprobar que me hubieran puesto la calefacción. Muy bien. Pero qué amorosa. Sí. Yo tengo una casa en Algarrobo y cuando voy llego